Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Se sigue registrando una situación de robo de cabritos. La comunidad está cansada. Telearuba presenta el gran programa conocido como Mi Mes un Héroe. Delincuentes disfrazados de policías robaron una alta suma de dinero en Colombia. La inflación en Venezuela sigue tocando los bolsillos de la comunidad. Ricardo Arjona se dio tremendo viaje hasta Machu Picchu en Perú. A esta hora y como todos los días, me place saludarlos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, empezamos nuestra emisión el día de hoy con noticias locales y con una situación que se registró esta semana en el área de Santa Cruz, en donde unos habitantes cansados de lo que estaba ocurriendo con sus animales, en este caso con sus cabritos, decidieron tomar la justicia por sus propios medios, a pesar de que ya tenían una orden por parte del juez. Pues allí ellos tenían información de dónde al parecer estaban sus animales. Esta semana una gran parte de habitantes en Santa Cruz y el vecindario, según lo declarado, están siendo víctimas de que sus cabritos están siendo robados y han salido a buscar a sus animales. Y es que al parecer ellos los habían visto en un vehículo y por eso lo bloquearon y allí encontraron un tip. En un rancho ubicado en Wegfontein encontraron a estos cabritos y debido a que el fiscal ya había dado a conocer de que esta semana le habrían dado la orden a la policía para que entrara a ese lugar, los habitantes no se quedaron quietos y entraron en acción, pues allí fueron a buscar a sus cabritos. A pesar de que ellos estaban disgustados con la ley de cómo actúan, sin embargo ellos no quisieron esperar hasta que la policía llegara bajo la actualización, sino que ellos mismos quisieron ir hasta este lugar y lograr recuperarlos. Sin embargo, lamentablemente perdieron más de 10 cabritos, sin embargo, lograron recuperar algunos de ellos. A pesar de que ha sido un tema que se ha manejado con muchísimo hermetismo y es la reapertura de la frontera entre Aruba y Venezuela, sin embargo es un tema de que no se puede, sabemos que es una decisión que no se puede tomar a la ligera. A pesar de que hay autoridades e instancias como por ejemplo Fedecámaras en Venezuela que explicaron que ellos se encuentran listos para hacer esta reapertura, sin embargo el gobierno de Aruba ha indicado que ellos están esperando la decisión final por parte de Holanda y mirar cuáles son los mecanismos para una posible reapertura. A pesar de que por parte del gobierno local se anunció de que el cierre fronterizo entre Venezuela y Aruba se extendía por 6 semanas más, sin embargo hay diferencias de opinión entre este tema. Para muchos venezolanos que residen en Aruba de forma legal, este ha sido un tópico muy complejo porque para ellos es absurdo que no les permitan vuelos para ellos viajar a Venezuela sabiendo que tienen sus documentos en orden y también bajo la consideración que para que un venezolano entre a Aruba debe tener una visa de la Embajada de los Países Bajos. Ante esto, algunos funcionarios de Fedecámaras en Venezuela han señalado que hasta el mismo Nicolás Maduro está listo para abrir la frontera con las islas ABC, pero que han sido las islas las que aún no han tomado la decisión definitiva. Pues sabemos que esta decisión no solo recae bajo el gobierno de Aruba, sino que también en el de Holanda. Y hay muchos temas a considerar. Se ha hablado de una posible reapertura de forma marítima, pero aún no se ha vuelto a escuchar nada sobre este tema. Ya arrancó en las noches de los miércoles acá en Telearuba el programa Mi Mes un Héroe, o también como lo conocemos, Yo Puedo Ser Mi Propio Héroe, que es un programa al cual está dedicado a los niños de Aruba para demostrarles a través de programas de dramatizados y también muy didácticos cómo deben prevenirse y también cuidarse frente a cualquier abuso, bien sea índole sexual, un abuso físico o también verbal.
Y la semana pasada empezó en nuestra programación de Telearuba un nuevo programa, Mime es un héroe o Siendo mi propio héroe, el cual es un programa educativo y muy pedagógico para nuestros niños, para que así puedan aprender y que entiendan que absolutamente nadie puede atacarlos de forma íntima, sexual o intimidándolos. Este programa educativo, que se realiza en conjunto con Telearuba, se transmite todos los miércoles de 7 a 7:30 de la noche, en el cual durante media hora los niños van a aprender a cuidarse con herramientas visuales para que entiendan el valor y la importancia de que se cuiden por sí mismos sin permitir que alguien los agreda en cualquier aspecto que sea. Mime es un héroe ha cautivado a los niños de los colegios en Aruba, ya que a través de dramatizaciones por los mismos niños pueden aprender de forma didáctica y especial. Este programa de Mime es un héroe también se estará desarrollando en formato de libro para que los niños en los colegios de Aruba tengan la oportunidad de leerlo. En nuestra ronda internacional empezamos en la capital de Colombia con un terrible robo que ocurrió en las últimas horas. 380 millones de pesos fueron robados de una persona, al parecer un comerciante, de supuestos policías que se habían disfrazado como las autoridades. Detuvieron el vehículo y lo que hicieron fue robar. Delincuentes disfrazados como policías de tránsito se robaron 380 millones de pesos. Sobre la carrera 30 con calle 15, dos hombres con prendas de la policía y una motocicleta muy parecida a la que manejan en la institución le hicieron el pare a un comerciante que en su camioneta llevaba la gruesa suma de dinero. Policías de tránsito, se veían un señor sobre la 30 en una moto de tránsito esperando al otro que también está identificado como con el brazalete. La motocicleta, estaba uno esperando la motocicleta y el otro estaba forcejeando sobre el andén tratando de llevarse algo del señor. En ese mismo instante, un oficial de la policía pasó en su vehículo. Al ver el forcejeo entre el conductor y el supuesto policía, se bajó a verificar. Pasó un señor canoso, como un rango alto, creería que era como un teniente, un coronel, no sé qué será eso. Y lo vi que pasó con un arma en la mano y el ladrón, el policía de tránsito ladrón, o el falso policía, digámoslo así, le dijo que era un procedimiento policivo, y el que estaban robando dijo que no, me están robando. El ladrón, sin importar que el oficial estaba armado, se subió a la Toyota y escapó. Fue en esta calle de la Avenida de las Américas con carrera 34, donde un policía encontró el vehículo abandonado. Hasta este punto llegó la víctima manifestando que se le habían robado el maletín con 380 millones de pesos. Sí, lo que yo alcanzo a escuchar era que le han robado más de 300 millones de pesos. Le robaron también un arma de fuego. Y mientras la policía requisaba la camioneta que encontraron sobre la Avenida de las Américas, fue en este punto de la calle 45 con Avenida Caracas, donde los falsos policías abandonaron la motocicleta y siguieron huyendo. Lo que no sabían los falsos policías era de la presencia de un chip en el maletín que llevaba el dinero. Por eso los policías del cuadrante, agentes de la CIPOL, de la SIJIN, las víctimas y algunos curiosos llegaron hasta la avenida 1 de Mayo con carrera 27, donde según el mismo sistema de rastreo estaba la plata. Sí, la maleta de donde cargaba el dinero sí tenía un chip y de acuerdo a eso se le hizo como el rastreo con todos los compañeros. Inspeccionaron en varios negocios, en varias casas, y como de no creer, apareció el rastreador botado en una calle cerca a la estación de bomberos, pero el maletín con el dinero se lo robaron. A pesar que a la zona llegó hasta el helicóptero, los ladrones disfrazados como policías se hicieron de las suyas, y todo frente a la presencia de un oficial. Transitaron por las vías principales y se escaparon.
Continuamos con el huracán Kai, que está afectando a muchos mexicanos y diferentes estados en México. Y es que muchas personas no esperaban que la fuerza de este huracán lograría no solamente generar deslizamientos, pero también muchas inundaciones en este lugar. Las lluvias intensas que comenzaron desde las 9 de la noche del lunes en Mazatlán a causa del huracán Kai tomaron desprevenida a la población. La tormenta dejó decenas de vehículos varados en prácticamente toda la ciudad. Protección Civil informó que en la colonia Hogar del Pescador fue arrastrado un vehículo hacia un canal y el conductor alcanzó a salir con ayuda de policías municipales. Cuerpos de agua se desbordaron como el arroyo del Jabalines en la colonia Jacarandas, en El Toreo, Villaverde, Alarcón, López Mateos, entre otros. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que en total cayeron más de 75 milímetros de lluvia, lo que provocó cierres de avenidas importantes como Jacarandas, La Marina, Cristóbal Colón, Carretera Internacional al Norte, Delfín, Insurgentes y demás. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales. Dylan Gómez, Fuerza Informativa Azteca. Hablemos de la parte económica que se sigue registrando en Venezuela, pues allí lamentablemente la comunidad está viviendo una de las inflaciones más altas. Según lo que se ha reportado la última semana, tienen un porcentaje de cerca del 17.3% de inflación y más, peor las personas que de pronto reciben su salario en bolívares. La tasa de cambio en Venezuela subió 36% durante los últimos días. Esto dejó una depreciación del bolívar que ronda 21%. El alza del dólar incidió directamente en el costo de productos, redujo 50% el valor del salario mínimo para quienes ganan en bolívares y también marcó un aumento en el costo del pasaje. Lo que te costaba 7, ahora te cuesta 10. Nosotros estamos viviendo en una incertidumbre que yo lo que tengo en dólares no lo voy a gastar. Porque no sé qué pasa mañana, qué pasa pasado mañana. Tendrá que trabajar todo el mundo, hasta los niños, porque ¿qué podemos hacer? ¿De dónde sacamos dinero? La inflación de agosto no solo fue la más alta de este 2022, sino de los últimos 12 meses, según reportó el Observatorio Venezolano de Finanzas. Como causa profunda, creo que tenemos el tema del estancamiento del nivel de exportaciones petroleras, y eso hace que empiecen a haber desbalances en las cuentas fiscales, en el gasto público. El analista financiero Henkel García proyecta que el precio del dólar seguirá en aumento y pudiera llegar a 13 o 14 bolívares por dólar a final de año. Históricamente, los noviembre hemos visto un aumento importante en el tipo de cambio, producto también de una inyección importante del gasto público. Noviembre va a ser un mes clave a ver si la lección está aprendida. Hasta el momento la inflación acumulada alcanza 90% y la interanual 153%. En lo que va de año 2022, el Banco Central de Venezuela ha inyectado a las entidades bancarias más de 3.000 millones de dólares para mantener a raya el tipo de cambio. Desde Caracas, Venezuela, Neidy Freites, Noticias Caracol. Cambiando de tema, nos vamos a los Estados Unidos porque esta semana los padres de familia volvieron a llevar a sus niños al colegio, el cual en el mes de mayo sufrió una de las peores matanzas. Les estoy hablando de Uvalde, en Texas, pues allí, como nos cuenta Celia Mendoza de La Voz de América, los padres con mucho hermetismo y con cierta preocupación llevaron a los menores al colegio. Con abrazos fueron recibidos los estudiantes de las escuelas públicas de Uvalde este martes, en su primer día de clases tras la masacre del 24 de mayo, cuando 19 niños y 2 adultos fueron asesinados. Javier Casares, quien perdió a su hija pequeña Jacqueline Casares, dice que continuará esforzándose para que incidentes similares no se repitan, mientras su hija mayor inicia el año escolar. Ella está en el último año de la escuela secundaria este año y ese es el problema, especialmente con los problemas de seguridad aquí. Ya sabe, como padre, por supuesto, me da dudas que ella venga a la escuela, pero usted debe saber, ella quiere experimentar eso, su último año. Preocupación que se mantiene a pesar de la instalación de una nueva cerca de metal alrededor de las escuelas, así como la presencia de patrulleros estatales. Funcionarios del distrito han indicado que a pesar de que han mejorado algunas medidas de seguridad, aún falta la instalación de cámaras adicionales y cerraduras nuevas.
Nada de lo que han dicho está terminado. Las cercas no están terminadas, las cámaras no están instaladas, las puertas no están terminadas, nada se ha terminado. Y así esperan que dejemos regresar a nuestros hijos. A ellos no les importa, ni siquiera han averiguado quién es el policía escolar que estaba allí ese día. A pesar del miedo, los estudiantes regresan a las clases con valentía y el apoyo de sus familias, explicó Javier Casares al referirse a su hija. Dejamos que ella tome esa decisión, pero por supuesto estará en sus pensamientos. Y quiero estar aquí tanto como pueda para todos y empujar para que se hagan las cosas correctas y que sea rápido. La comunidad de Uvalde sigue presionando para que los responsables de las fallas en la respuesta policial a la masacre de la escuela primaria Robb rindan cuentas. Celia Mendoza, Voz de América. Volvemos a México, en donde allí hay consternación por la muerte de 12 miembros de una misma familia al momento en que se intoxicaron al inhalar humo que provenía de un fuerte incendio que se registró en su vivienda. Los familiares no solamente se encuentran devastados, pero también piden ayuda a las autoridades para poder esclarecer lo que ocurrió allí. El rostro entristecido, los ojos cansados e irritados de tanto llorar, y sin creer que sus seres queridos ya no estarán más a su lado. Así se encuentra Heriberto Gómez, quien es familiar de las 12 personas fallecidas en el trágico incendio que ocurrió en Magdalenas Milpas Altas, Zacatepeques. Los habitantes de esa vivienda eran de escasos recursos y su única fuente de ingresos desde hace 5 años era una venta de tortillas, ya que las pocas personas que trabajaban lo hacían temporalmente y no obtenían muchas ganancias. Expresar el sentimiento es muy complicado, por lo mismo que imagínense, usted sabe que perder un ser querido duele, imagínense 12 de un solo, y pensando en los bebés, todo, y el suceso que pasó pues que fue algo lamentable y doloroso, porque a mí pensar lo que sufrieron ellos dentro de la casa porque no podían salir. Gómez indicó que la vivienda que se incendió fue su hogar por más de 15 años. Fue donde creció junto a sus 8 hermanos, sin imaginar que un descuido le arrebataría 4 de ellos, junto a su mamá, su cuñado y sus sobrinos. Él se encontraba en la casa de su esposa durmiendo cuando lo llamaron para darle la noticia, por lo que inmediatamente se movilizó hasta la escena del suceso. Y nomás llego y la gente me dice, tranquilo, tranquilo. Y yo ni siquiera sabía todavía qué había pasado, ya todos tranquilo, tranquilo. Y todavía cuando llego, en la bajadita, como habían logrado sacar a 3 familiares y 3 cuerpos. Yo me imaginaba que eran solo ellos. No me imaginaba que había sido toda mi familia, todos los que vivían ahí más que todo, porque ninguno se salvó. Las pérdidas en el hogar fueron completas. Heriberto comentó que ascendían aproximadamente a los 50,000 quetzales. Si en sus posibilidades está ayudar a estas personas, puede comunicarse al número 3421-9506. En cámara, Marlon Arévalo, reportó Marlon Hidalgo, Fuerza Informativa Azteca. Sabemos que el tema migratorio no solo se genera en Latinoamérica y Centroamérica para llegar a los Estados Unidos, pero también hay muchos migrantes que intentan llegar, por ejemplo, desde la parte mediterránea hasta lugares como España. Pues según las imágenes que ustedes están viendo a mi espalda, pues allí las autoridades lograron rescatar a muchísimos migrantes que se encontraban naufragando en una embarcación. Hace un año que la ruta migratoria hacia Canarias se desplazó al norte de África. Desde entonces las embarcaciones más frecuentes son las neumáticas. Algunas de ellas se desintegran prácticamente frente a la costa de origen. Son embarcaciones que están hechas casi justamente para esa travesía, para ese momento de travesía que puede durar 2-3 días como máximo para llegar a Lanzarote o a Fuerteventura. Se ve que son embarcaciones precarias, de malas condiciones. De hecho, la que se rajó el otro día era porque era prácticamente de papel, de plástico fino. El problema es que te encuentras eso, que los tienes todos bien y de pronto uno se te ahoga ahí. A bordo de estas embarcaciones el trayecto a Canarias es más corto pero más peligroso y en condiciones de precariedad y en mar abierto los rescates se complican.
Nunca sabes lo que te vas a encontrar, las tenemos que sacar a pulso desde la zona de rescate, que estamos hablando de más de medio metro, sacándolos a pulso, pesos muertos prácticamente. Este verano han llegado menos personas por la ruta migratoria hacia Canarias que el verano pasado, pero fue entre septiembre y noviembre cuando se registró el 80% de las llegadas de 2021. Estamos preparados, tanto con el nivel personal, con el voluntariado, para poder atender a todas las personas que vayan llegando a cualquier parte de la isla. Estamos saliendo todos los días, una, incluso 2 veces al día, entonces está en aumento y sería interesante esto que se pueda reforzar un poco más. Solo este fin de semana han llegado 500 personas a Lanzarote y Fuerteventura. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. No hay lana para más ruanas. Allí las personas que fabrican ruanas están preocupadas porque no tienen insumos. Vean esta rata que hizo de las suyas en tremenda celebración. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Visita Wind Creek Casinos e Hunga Sigur, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos Clean Team sempre tem para limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar a visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na mané free play para jogar dentro casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. Aruba prepara por 10 meses un organizador de Gillette y Frisian Flag Run Tropicale te presenta The Banana Run San Nicolás, here we come. Ya domingo 9 de octubre, sea Botacorre o Botacana, 3 millas, 10 millas of The Kids Run. Es águilote evento para gente familia, con premio en cash. La onda bota participa y bota queda que oportunidad de gana un viaje para 2 personas para Costa Rica. Fenomenal, sensacional. The Tropicale Banana Run. Ten en cuenta que el cupo te limita. Registra a mes na www.bananarunaruba.com, como también en la oficina de Patricia Sports. Para más información visita Tropicale Banana arriba Facebook. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sin lana se están quedando algunas personas que fabrican la tradicional ruana que muchos colombianos conocemos en Boyacá, pues lamentablemente por los altos costos de los insumos, pero también porque no consiguen más ovejas para poder quitarle la lana, pues esto ha afectado la producción. Varios telares de Nopsa en Boyacá están así, parados por cuenta de la escasez de lana de oveja. Para don Ramón, los últimos meses han sido difíciles para conseguir su principal materia prima. En este momento estamos en una crisis que se ha escaseado tanto la lana, pues no tenemos total conocimiento por qué razón si las ovejas se producen por acá en la región. El costo de la poca lana que consiguen los fabricantes del abrigo de 4 puntas, dicen ellos, está por las nubes. Lo que valía 20, ahorita se está pagando a 60.000 pesos la libra de lana. Por eso es que una ruana en pura lana vale 350. A esto se sumaría que la lana que se produce en la región se la estarían llevando a otras partes del país. Hay algunos de nuestros proveedores que nos dicen que la lana la están llevando por allá para La Guajira, para el Cauca. La lana la están llevando para la landería
y la revuelven con algodón para sacar la media lana, pero ahorita toda esa producción está vendida y la llevan para el Ecuador. Y quienes aún siguen en el negocio de las ovejas aseguran que producir lana no es rentable en este momento. Llega nuestra sección de las más virales con esta mujer de 75 años que nos muestra por qué para hacer ejercicio, tener una vida saludable y lucir fitness no tenemos edad. Johan McDonald, una mujer de 75 años, decidió cambiar su vida con rutinas de ejercicio y dietas saludables. Hoy en día es una aclamada influenciadora fitness y está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores. Según reseñó People, la mujer, que actualmente es de Ontario, una ciudad de las más grandes en Canadá, ella utiliza su perfil de Instagram para evidenciar el gran cambio que ha tenido a lo largo de los años. Antes de entrar a la vida sana, ella debía tomar medicamentos para controlar la presión arterial, sufría de dolores causados por la artritis y tenía edema en el tobillo. Su situación era tal que no podía ni subir las escaleras de su casa y cualquier actividad la agitaba. Su hija, que es entrenadora personal, la acompañó durante todo el proceso. Beber agua, dormir 8 horas y llevar una dieta balanceada fueron los primeros cambios de Joan. Implementó allí en su vida. Aunque los primeros días fueron complicados, su éxito radica en que nunca se dio por vencida. Ahora, al lado de su hija y más personas interesadas en la vida saludable, esta influenciadora fitness de 75 años ayuda a cambiar los hábitos de las demás personas. Y si hablamos de esas imágenes que se han viralizado en las últimas horas, ¿qué tal este roedor que hizo de las suyas en plena celebración de una fiesta de los 15 años? Y es que en redes sociales subieron estas imágenes que podrían ser bastante aterradoras para aquellas personas que le temen a los ratones. Si hay una cosa que puede arruinar una fiesta es sin duda alguna la aparición de ratas, ya que son visitantes no deseados que pueden ocasionar enfermedades y causar daños. Un pequeño roedor plomo desató el pánico en un quinceañero tras ser visto en los adornos de la decoración. El usuario de TikTok compartió un clip que se ha causado un sinfín de comentarios. En el video se observa una rata sobre una de las mesas que formaba parte de los arreglos de un quinceañero. Unos hombres trataron de espantar al animal para que se fuera del lugar, ya que los invitados estaban tratando y allí también estaban en pánico. Sin embargo, solo causaron que éste se asustara y empezara a saltar por toda la decoración, e incluso por los regalos y por los bolos que estaban allí. Cosas que pasan a veces, escribió Junior. Este video tiene cerca de 100,000 visualizaciones y cientos de comentarios. Y les dejo con noticias del espectáculo, pues aprovechando la gira que el cantante Ricardo Arjona está realizando en este momento en el Perú, decidió ir a conocer a una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. Las redes sociales se alborotaron con este video que se hizo viral. Ricardo Arjona cantó su inolvidable historia de un taxi en el tren hacia Machu Picchu en medio de un ambiente familiar y acogedor. El cantautor guatemalteco llegó a nuestro país acompañado de su familia días previos a sus conciertos y aprovechó a visitar Machu Picchu con su esposa, la modelo Daisy Arbelo, y 2 de sus hijos. Momentos inolvidables que perennizaron en sus redes sociales. Este 7 de septiembre, Arjona deleitará a sus fans arequipeños en el Jardín de la Cerveza como parte de su tour Blanco y Negro 2022, que lo llevará a varias ciudades de Latinoamérica. Y en Lima podrán verlo y disfrutar de sus reconocidos éxitos como Mujeres, ¿quién diría?, Señora de las 4 décadas, Minutos, El Problema, entre otras, este viernes 9 de septiembre.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales para que así ustedes estén bien en contacto con toda la información que pasa. Nos pueden seguir en el Facebook de Telearuba o también de Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.